This computer. Muy bien, hermanos, pues buenas noches. Ya estamos listos para comenzar la clase de hermenéutica de esta semana y vamos a continuar donde nos quedamos con el principio de la distinción. Si recordamos bien el principio de la armonía, dijimos, hermanos, que básicamente la Biblia no se contradice. Hay una unidad de pensamiento, de enseñanza, y vimos algunos pasajes un poquito, pues no confusos ni difíciles tampoco, pero que pueden despertar algún poco de, digamos, un poco de dudas en la gente o un poco de controversia. Hablamos, por ejemplo, Mateo 19:16, también hablamos de Santiago, Gálatas 3:12, ¿verdad? Y Romanos. Y hablamos también de ese joven rico. Hablamos de Santiago comparado con Romanos 4:1 al 8. Creo que quedó más que claro. Y vamos a avanzar al principio, otro principio de interpretación bíblica, que es el principio de la distinción. Este principio, hermanos, es muy importante que lo entendamos como debe ser y no más allá, ¿ok? Porque debemos a veces entender que hay extremos en este principio de interpretación bíblica. A veces la gente supone, hermanos, que esto se lleva a un extremo. Ahorita les voy a explicar. Pero este principio, hermanos, declara que es necesario hacer la misma distinción que Dios hace entre ciertas cosas. Es un principio muy importante y veremos la necesidad de él al estudiar 4 ejemplos siguientes. Número 1, debemos distinguir entre la posición del creyente delante de Dios y su andar, su conducta, su manera de ser. Ese es el principio. Número 2, la distinción que Dios hace entre criaturas de Dios y los hijos de Dios. Creo que ya lo sabemos, son cosas muy básicas. La distinción entre salvación y recompensas. Entender que la salvación no se pierde, pero las recompensas sí se pierden. Y la distinción entre judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Es importante entenderla, aunque hay cosas que aplican de igual manera a los 3 grupos de personas. Pero vamos a ver, estos son 4 grupos de cosas que difieren entre sí y debemos tener cuidado en hacer una distinción para no crear confusiones. Por ejemplo, distinguiendo entre criaturas de Dios y los hijos de Dios. Es muy importante distinguir esto en la Biblia. En la Biblia declara que toda persona es criatura de Dios. Hechos 17:26 al 29 dice que somos linaje de Dios, somos criaturas de Dios. Quiere decir que Dios nos creó a todos, pero somos linaje, somos criaturas de Dios porque todos somos descendientes del primer hombre, cuyo nombre fue Adán, y posteriormente también de Noé. Venimos de Dios. Cuando Dios crea a Adán, indirectamente Dios nos crea a cada uno de nosotros o crea la secuencia de herencia, de nacimientos a través del cual después de muchos años venimos a nacer nosotros. Entonces, cada ser humano que existe en este mundo es una criatura de Dios, eso lo entendemos. De Adán, cada ser humano ha heredado una naturaleza humana que es pecaminosa. En 1 Juan 5:22 dice que la consecuencia de estar en Adán para cada ser humano, dice, en Adán todos mueren, ya que en Adán todos mueren, todos descendemos de Adán y por lo tanto tenemos la herencia de Adán, que es una herencia pecaminosa. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Los que están en Adán, en la familia de Adán, están perdidos, tienen un padre espiritual. Lo vemos en Juan 8:44, cuando el Señor Jesús le dice a los escribas y fariseos en general, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla porque es padre de mentira. Amén. Entonces, la gente que nace en este mundo, de la familia de Adán, tienen un padre y ese padre es Satanás. Tienen un líder y ese líder es Satanás. Tienen un rey y ese rey es Satanás. ¿Por qué Satanás reina en este mundo? No porque tenga más poder o más fuerza que Dios, sino porque la gente se ha sometido a él voluntariamente. Adán se somete a Satanás y Eva cuando hacen caso a la tentación en el huerto del Edén.
se sujetan, se someten a la voluntad de Satanás, comiendo del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y de ahí en adelante, hermanos, la gente, la humanidad se ha sometido a Satanás y lo tratan o lo obedecen como si fuera un padre. En Juan 1:12, creo que esto ya lo entendemos, nos dice que cuando una criatura de Dios pone su fe en Cristo, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un pecador que recibe a Cristo ya no está relacionado en un vínculo con Satanás. Ahora ha pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, ha pasado de la potestad de Satanás a Dios. Se convierte en hijo de Dios porque es adoptado por Dios como hijo. Entonces, por eso describe la Biblia un nuevo nacimiento para enseñarnos a nosotros que ahora somos hijos de Dios. Primera de Juan 3:1 dice, amados, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. No se ha manifestado lo que hemos de ser. En Gálatas 3:26 nos dice que para ser verdaderos hijos de Dios debemos poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Entonces hay una distinción, yo creo que ya lo entendemos todos, entre criaturas de Dios e hijos de Dios. Es muy importante que entendamos. Mucha gente supone, no, pues es que todos somos hijos de Dios y Dios no puede mandar a nadie al infierno. Somos hijos de Dios, Dios no puede castigar a nadie. Todo eso es un error porque no todos son hijos de Dios. Hay que entenderlo, hay que distinguirlo para entender correctamente pasajes que van dirigidos hacia inconversos y pasajes que van dirigidos específicamente a cristianos. Por ejemplo, Pablo le dice a la iglesia de Corintios, más nuestra ciudadanía está en los cielos, perdón, es Filipenses, a la iglesia de Filipos, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. A la iglesia de Corinto le dijo que sabemos que si nuestra morada terrestre, que si este tabernáculo, haciendo referencia al cuerpo, se deshiciere, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, estos pasajes y promesas no están hechos para el mundo en general. No puede un inconverso tomar estos pasajes y decir, ya ves, ahí dice que todos sabemos que tenemos una casa no hecha a manos, eterna en el cielo. Tenemos que entender y hacer la distinción que esa promesa es para hijos de Dios. En Juan 14 Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces le dice Felipe, Señor, pues no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Creo que no debemos o no necesitamos abundar mucho en ese tema, porque creo que todos los que ya hemos recibido a Cristo entendemos la distinción y este principio entre criaturas de Dios e hijos de Dios. Pero también hay que distinguir entre la posición de un creyente y su andar. La posición se refiere a una postura permanente que tenemos en Dios desde el momento que creemos en Cristo. La salvación es una posición que nosotros tenemos. En Romanos 8:1, esta es la posición del creyente, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Aquí dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La posición del creyente es estar en Cristo. Primera de Juan 5:20 dice, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Efesios 1:6 nos enseña que la posición del creyente delante de Dios es que somos aceptos en el amado. El amado es Cristo. Aceptos en el amado quiere decir que Dios, el Padre, nos ha aceptado a nosotros que creemos en Él, tanto como acepta a su Hijo Jesucristo. Esa es la posición que nosotros tenemos. La posición del creyente es que una vez que hemos sido salvos, seremos siempre salvos, siempre aceptos. Pero sin embargo, hermanos, nuestro andar no siempre es aceptable delante de Dios. Vemos, hermanos, que a veces el cristiano no camina con Dios. A veces el cristiano desobedece.
A veces el cristiano, hermanos, no hace la voluntad de Dios. Ahora, el andar del creyente puede variar, puede cambiar. Lo vemos en todos los personajes en la Biblia. Encontramos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que había sido una comunión muy cercana con Dios. Sin embargo, él cometió adulterio e hizo muchas malas decisiones, como hacer aquel censo a la ciudad o a todo el país de Israel. Vemos que hizo errores, que hizo equivocaciones. Hasta Moisés, siendo el hombre más manso en toda la tierra, hizo errores al mandar y hacer caso para mandar a los 2 espías. Hizo errores cuando también Moisés, hermanos, de alguna forma no creyó en la promesa de Dios sobre la tierra prometida y le dijo a estos espías que revisaran si la tierra que Dios les daba era buena o era mala, cuestionando las promesas de Dios. E hizo errores. Sin embargo, Dios lo llamó un hombre fiel en toda su casa. Entendemos, hermano, que la posición del creyente cambia, pero el andar del creyente cambia, pero la posición del creyente nunca cambia. Nuestra posición es que somos salvos, que somos hijos de Dios, que tenemos la vida eterna, que estamos en Cristo, que no hay ninguna condenación. Sin embargo, nuestro andar sí puede variar. Como somos hijos de Dios, hermano, a veces no somos hijos obedientes. Como todo padre tiene hijos obedientes e hijos desobedientes. Pero el trato de un padre hacia un hijo es el trato que Dios tiene para con nosotros para corregir nuestro andar. Nuestra posición no cambia, pero nuestro andar sí. Posición se refiere a la roca en la que estamos sentados o que estamos afirmados, en la convicción de la salvación de nuestra alma, y el andar habla de nuestra conducta y de nuestra obediencia. Gracias a Dios que hay una distinción, que nuestra salvación no depende de nuestro andar, pero nuestro andar debe depender de nuestra posición, y eso es algo que a veces no entendemos y no asimilamos. La tercera distinción que debemos hacer es entre la posición de creyentes ante Dios, perdón, esa es la misma, la posición ante Dios y su andar. Ok, creo que vamos a ver. El creyente debe procurar vivir de tal manera que su andar sea aceptable delante de Dios. El andar del creyente puede ser en el espíritu o en la carne. Gálatas capítulo 5, lo vamos a ver nada más para asimilarlo y entenderlo. En Gálatas, creo que no lo tengo aquí abierto, vamos a buscar la Biblia para abrir el pasaje. En Gálatas capítulo 5, versículos 17 en adelante nos enseña que hay 2 maneras que un cristiano puede andar. Un cristiano puede andar en la carne o un cristiano puede andar en el espíritu, dependiendo los deseos que él atiende y que él satisface en su propia vida. Vea conmigo aquí en Gálatas capítulo 5, mientras que esta computadora abre, y esperemos que sea rápido, pero en Gálatas capítulo 5 vamos a leer aquí esta porción mientras que abre. Voy a empezar a leerlo, dice la palabra de Dios. Digo pues, perdón, vamos a ver, ya merito está abriendo, deme un segundito, está pensando y pensando, es de bulbos, ¿verdad? Pero vamos a esperar a que abra la pantalla, ¿ok? Dice la palabra de Dios, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo del espíritu es contra la carne y el de la carne es contra el espíritu, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Gálatas capítulo 5, ya está abriendo apenas, le di la orden hace un rato y apenas está abriendo, ¿ok? Vamos a compartirlo para que lo veamos. Permítame un segundito. Ok, vamos a cerrar esto otra vez y vamos a abrir esta. Ok, aquí estamos. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no
heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El andar del creyente puede ser en la carne o puede ser en el Espíritu. Es la decisión de cada uno. Nadie les obliga. Nadie los presiona. Nadie los mata. Dios es misericordioso con nosotros y muchas veces, hermanos, dice la Biblia, no nos da o no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros hechos. Dice la palabra de Dios, como están lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras iniquidades. Entonces Dios, hermanos, es misericordioso con nosotros y no nos da lo que merecemos, pero nos da lo que no merecemos. Este domingo estaba predicando a la iglesia y les comenté ¿cómo les puedo decir? Un pensamiento. Y les dije esto, les dije, mire hermano, hay muchos cristianos que piensan que si no leo mi Biblia, no pasa nada. Si no voy a la iglesia, no pasa nada. Si no gano almas, no pasa nada. Si no oro, no pasa nada. Si no doy mi diezmo, no pasa nada. Y les dije, hermanos, tienen razón. No pasa nada. No va a pasar nada si no lees tu Biblia, no va a pasar nada si no oras, no va a pasar nada si no vienes a la iglesia, no va a pasar nada si no das tu diezmo, no va a pasar nada si no ganas almas. Pero ese es el problema, que no pasa nada. Vivir una vida donde no pasa nada es una vida miserable, una vida vacía, una vida llena de fracasos, de derrotas, una vida, hermanos, en la que nunca vamos a poder hacer nada por nuestro Dios, nunca vamos a crecer, nunca vamos a aprender. Y ese es nuestro problema, que estamos viviendo una vida donde nunca pasa nada. Y hermanos, yo me rehúso, les dije, vivir una vida donde no pasa nada. Yo quiero una vida donde pasan cosas, donde pasan milagros, donde la palabra de Dios, hermanos, hace un efecto en mi vida, donde hay grandes milagros que están sucediendo. El problema es que la mayoría de los cristianos viven una vida donde no pasa nada. Y así es como ellos quieren vivir. Entonces, hermanos, como les comento, el andar del creyente tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con la manera como nosotros obedecemos o no obedecemos las palabras de Dios, pero nuestra posición es inamovible, es invariable. Nuestra posición no puede cambiar. ¿Por qué? Porque depende de Cristo. La posición del creyente es una de absoluta perfección porque Dios nos ve en Cristo. Aunque la posición del creyente es de absoluta perfección, no es siempre perfecto el creyente, porque a veces el creyente anda en la carne y a veces anda en el espíritu. En Hebreos 13:8 vemos que la posición del creyente ante Dios nunca puede cambiar. En contraste con la posición del creyente, su andar puede cambiar de día en día. Muy bien. También, hermanos, número 3, debemos aprender a distinguir entre la salvación y las recompensas. El pecador es salvo y el creyente el pecador es salvado y el creyente será recompensado. Dicho de otra manera, el pecador solamente puede aspirar a ser salvo, pero no puede tener acceso a recompensas de Dios hasta que no sea salvo. Y el creyente, su salvación no cambia, no se pierde, pero aspira a recompensas celestiales. En Lucas 19:10 dice la palabra de Dios que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La salvación es para los perdidos. En Lucas 5:32, Cristo llama a los pecadores al arrepentimiento y a la salvación. Los fariseos eran personas religiosas que pensaban ser justos y por lo tanto que no necesitaban de arrepentimiento. Pero Jesús les dijo que él no había venido a llamar a los que pensaban ser justos, sino a los que reconocían que eran pecadores. Por ellos vino Jesús, por ellos vino a morir. Vino a morir por todos, pero dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, el pecador que responde al llamado de Cristo de arrepentirse y creer en Cristo va a recibir salvación de su alma.
La salvación y recompensas, debe haber una distinción entre estos términos. Dios no va a premiar, es decir, no va a recompensar a un pecador perdido por sus obras buenas, pero va a pagar el pecador, o pagará o dará el pago al pecador por sus pecados. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es Cristo Jesús, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Tito 3:5 dice que aunque el pecador perdido haga buenas obras, Dios no lo recompensará por las obras. Isaías 64:6 dice que las obras no pueden salvarnos porque son delante de Dios, son como trapos de inmundicia. Sabemos que el pecador no puede ganarse una salvación por sus obras, pero tampoco puede merecer recompensas por sus buenas obras. Entonces los pecadores perdidos no pueden ganar recompensas, el inconverso. Según Colosenses 3:23-24, leemos que Dios promete dar recompensa a los que sirven a Cristo fielmente. La distinción entre salvación y recompensas. La salvación es un don gratuito, es un regalo que se recibe por fe, mientras que las recompensas se deben ganar por las obras y el servicio fiel al Señor. En otras palabras, la salvación depende de la obra de Dios por nosotros y las recompensas dependen de nuestras obras para Dios. Un pecador perdido no puede ganar la salvación porque es un regalo de Dios. Según Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Sin embargo, las recompensas, hermanos, se tienen que ganar. En 1 Juan 3:12-14, 1 Corintios, 3:12-14, Pablo le dice a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Que ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se mostrará, pues el fuego la probará y por el fuego será probada. Si permanece la obra de alguno que edificó, recibirá ganancia, recompensa, y si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien, dice él mismo, será salvo, aunque así como por fuego. Salvación es una posesión presente y recompensas van a ser entregadas por Cristo en el futuro. Y hay recompensas para todo el que sirve a Dios. En Juan 5:24, el creyente tiene vida eterna, pero también la palabra tiene quiere decir que el creyente la posee absolutamente. Nadie se la puede quitar. La salvación no se pierde, la salvación no se puede quitar, no se puede robar, porque Dios la da y depende de aquel que le recibe. Amén, para que ponga su fe en Cristo, pero la salvación no se pierde. En Apocalipsis 22:12 dice que Cristo dará recompensas a sus hijos cuando Él venga otra vez. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según su obra. Entonces, la distinción nos enseña, el principio de la distinción, que la salvación no se puede perder, pero las recompensas sí se pueden perder. En Juan 10:27 vemos que una persona salva dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dios promete cuidar nuestra posición, pero nuestro andar, nuestra posición depende de Cristo, pero nuestro andar depende de nosotros, de nuestra obediencia y poner en práctica los principios de la palabra de Dios. No sé, hermanos, si hay alguna pregunta hasta este momento que ustedes quieran hacer. Sé que vamos rápido, sé que hay un poco de confusión o yo creo que es material muy sencillo y creo que no debería causar mayor problema el entendimiento de esto y la aplicación a nuestra vida, ¿ok? Buenas noches, pastor. Sí, hermano. Una pregunta, ¿las recompensas son los galardones? Galardones, una manera como se puede identificar las recompensas. Las coronas, también se les llama coronas, se les llama también, sí, premios, galardones, coronas. Son maneras que Dios identifica las recompensas que vamos a recibir en el cielo. Tienen un propósito en particular y vemos en Apocalipsis 5 que básicamente es ponerlas a los pies del Cordero, que es digno de recibir toda la gloria, la honra, la riqueza, la fortaleza y la alabanza. Pero bueno, hermanos, algunos piensan, no, pues ¿para qué quiero recompensas si en el cielo no las voy a necesitar?
no voy a poder comprar nada, no voy a poder gastarlo, no voy a poder presumirlo. Entonces, ¿para qué quiero recompensas? Bueno, esa es una mentalidad muy equivocada de un creyente, porque estando ahí, delante del trono de Dios, los 4 seres vivientes van a clamar santo, 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 y los 24 ancianos que representan la iglesia, a nosotros, vamos a tener que postrarnos delante del Cordero, tomar nuestras coronas de la cabeza y ponerlas a los pies y darle la gloria y la honra por los siglos. Las recompensas no son para nosotros, aunque Dios nos las va a entregar a nosotros, son para que con ellas podamos honrar y glorificar a nuestro Dios. Amén. Entonces sí, particularmente habla de recompensas, coronas, galardones, como usted quiera llamarle. Esos se pierden. Déjeme mostrarle algunos pasajitos rápido, ¿ok? Permítame. Voy a mostrarles aquí en Segunda de Juan. Ok, creo que no estamos compartiendo pantalla, pero lo vamos a mostrar aquí ahorita. O déjeme nomás encontrar aquí. Segunda de Juan, versículo 8, el capítulo 1, versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hermanos, a veces gente toma estos pasajes que hablan de perder, que hablan, por ejemplo, 1 Corintios 3, si bien el mismo será salvo, dice, aunque así como por fuego. Inclusive los católicos toman ese versículo para decir, ahí está, van a pasar por el purgatorio y dice que van a ser salvos, pero como por fuego, o sea, sacando totalmente de contexto y desobedeciendo el principio de la armonía e ignorando totalmente el principio del contexto y todos los principios de hermenéutica, pero también el principio de la distinción. El principio de la distinción nos ayuda a entender claramente que la Biblia tiene una enseñanza consistente de la salvación por gracia, por medio de la fe, y las recompensas, nuestro andar puede variar y las recompensas se pueden perder, ¿ok? Entonces todo eso está bien claro, ¿verdad, hermanos? ¿Nadie más tiene una pregunta? Ok, continuamos entonces. La distinción entre judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Judíos son descendientes terrenales de Abraham y de Jacob. Los descendientes de Abraham por medio de Ismael y Esaú no se llaman judíos. David no era descendiente de Ismael ni de Esaú, pero era descendiente de Abraham, o sea, era judío o era israelita. Los judíos eran conocidos por 2 nombres más, uno de los cuales está en Génesis 14:3, donde Abraham es llamado hebreo, que fue descendiente de Eber, de donde viene el nombre hebreo. Abraham fue el primer hebreo, por lo tanto un descendiente de Abraham podría llamarse judío o hebreo. Los gentiles son la gente de todas las demás naciones, con excepción de la nación de Israel. Una persona que no es judío es gentil. Entonces, usted y yo, si no somos judíos de linaje descendiente y directo, entonces usted y yo somos gentiles, según yo entiendo la mayoría de los que estamos aquí. A veces la Biblia se refiere a los gentiles como las naciones, y la nación de Israel era solamente una nación. Todas las demás naciones son naciones gentiles. En Efesios 2:11 aprendemos que los gentiles, la incircuncisión, y los judíos, la circuncisión, que ahora están en Cristo, somos hechos un nuevo hombre o un organismo fusionado, un nuevo cuerpo, y a este cuerpo se le llama la iglesia. Entonces, específicamente Dios trataba con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, aunque pretendía que Israel fuera luz para salvación a todas las demás naciones y vinieran a adorar al Dios de Israel. Pero después, hermanos, en el Nuevo Testamento se establece la iglesia local y se hace una fusión entre judíos y gentiles para crear un nuevo cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. La iglesia de Dios ni es judía ni es gentil, es una conformación nueva formada de ambos linajes, que de ambos pueblos hizo uno, dice Gálatas, derribando la pared intermedia. Entonces ya no hay, hermanos, prácticamente ya no hay una distinción como tal o una exclusividad como tal hacia el pueblo de Israel o hacia gentiles, porque ahora Dios trata a través de la iglesia, Dios trata con la iglesia.
El requisito de Dios, y discúlpeme aquí que esté con minúscula, lo voy a corregir. El requisito de Dios, perdónenme, trato de no cometer horrores de ortografía, pero el requisito de Dios para que los judíos y gentiles sean miembros de la iglesia es que sean salvos y bautizados. La Biblia habla muy poco de gentiles, excepto cuando tuvieron contacto con los gentiles. Babilonia y Egipto son dos naciones gentiles. Estas dos naciones se mencionan en la Biblia porque tuvieron un contacto directo con los judíos en los tiempos bíblicos. En Efesios 2:11 al 13, Pablo describe la condición de los gentiles como en otro tiempo. O sea, antes de su conversión a Jesucristo, eras, dice, en otro tiempo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo los deseos de la carne, siguiendo los deseos, ¿verdad? Vamos a ver Efesios 2:11, para que más o menos entendamos a cómo se está refiriendo a los gentiles, pero que son cristianos. Dice Efesios 2:11, por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, hermanos, Pablo describe la condición de gentiles como en otro tiempo, antes de ser salvos. En Génesis 1 al 11, Dios trata con gentiles. Hasta el capítulo 12, vemos ahí, hermanos, que Dios trata con Abraham en particular, pero hasta el capítulo 11 trataba con el mundo en general, que eran gentiles. Génesis 12 hasta el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, trata con la nación de Israel, y desde el libro de Hechos hasta Apocalipsis capítulo 3 al final o 4 al principio, trata Dios con la iglesia. En Apocalipsis capítulo 6 al 19 se vuelve a tratar con Israel, cumpliendo los planes y propósitos de Dios para salvación a esta nación. Y vemos, hermanos, también salvación a los gentiles. Y en Apocalipsis 20 al 22, Dios trata con los salvos de Israel y con la iglesia. Básicamente, hermanos, ese es el principio que Dios trata con nosotros desde que somos gentiles. Entonces, la iglesia es una conformación del cuerpo de Cristo, constituido entre judíos y gentiles, ¿sí? Ahora, hay una línea de pensamiento que argumenta el principio de la distinción para llevar al extremo las cosas y decir que hoy en día, hermanos queridos, todo lo que el pueblo de Israel o se le menciona al pueblo de Israel ya no aplica para nosotros hoy en día. Escuché a un, no sé qué es, si misionero, evangelista o merolico, no sé qué es, pero se presenta como evangelista y pide apoyo a las iglesias, pero él enseñó, me mandaron la grabación y enseñó para preguntarme opinión acerca de eso, de esa enseñanza. Y él estaba enseñando que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento ya no sirve, ya no aplica para nosotros hoy en día. Y usaba él versículos como, por ejemplo, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y dijo que los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, caminarán. Bueno, lo estoy parafraseando, y no se cansarán. Dice este predicador que ese versículo está muy mal aplicado cuando lo usamos nosotros y nos apropiamos de él, porque está escrito para el pueblo de Israel. Y sí, sin duda está escrito para el pueblo de Israel.
dice no está escrito para nosotros, está escrito para Israel. Por lo tanto, nosotros no debemos apropiarnos de ese versículo y es un engaño y es una mentira cuando usamos ese versículo en campamentos, conferencias o para dar ánimo a otras personas. También decía este predicador que es equivocado usar los salmos y usar versículos de la historia bíblica para aplicarlos a nosotros como si Dios tuviera que hacer algo por nosotros porque leemos estos pasajes y estas porciones. Incluso también atacaba el principio del diezmo, el principio universal y moral eh, del diezmo. Perdón, hermanos, ahorita la clase no estaba mostrando la pantalla y tal vez no vieron el texto, pero les voy a mandar los apuntes de todas las clases para que los tengan y puedan repasarlos porque vamos a tener un examen. Les voy a dejar un examen la próxima semana, hermanos, y espero que no sufran mucho con eso. Va a ser muy básico. La hermenéutica que estamos viendo es muy básica, pero sí, la próxima semana voy a estar predicando en Huejutla, Hidalgo, y les voy a dejar un examen y alguien me va a ayudar a aplicar ese examen, ¿ok? Pero para que ustedes sepan. Pero les decía, hermanos queridos, entonces que, que esta persona está enseñando que el diezmo ya no es vigente y que los pastores son unos mercenarios, unos ladrones y son un montón de cosas que dijo, barbaridades, porque lo que dice la Biblia del diezmo se lo dice a Israel y no nos lo dice a nosotros. Bueno, hay un problema con ese pensamiento y el pastor Armendáriz enseñó también sobre eso y me encantó su enseñanza y claramente él dijo esto: si aplicamos ese principio o esa filosofía para la palabra de Dios, entonces no tendríamos nada de palabra de Dios, porque si el Antiguo Testamento fue escrito para los judíos específicamente, eh, también el Nuevo Testamento fue escrito para gentiles, pero no para nosotros. El libro de Romanos fue escrito para los romanos, no para los mexicanos. El libro de Corintios, la carta a la primera y la segunda a los Corintios fueron escritas para griegos, no para mexicanos. La carta de Gálatas fue escrita para los que vivían en la región precisamente de Galacia y no para mexicanos. La carta a los Efesios fue para los que estaban en Asia, en Éfeso, no para mexicanos. Lo de los filipenses fue escrita para ellos, de la región particularmente de Macedonia, y no fue escrita para nosotros como las de tesalonicenses. Eh, entonces, hermanos, ¿qué estaría pasando? No tendríamos nada de Biblia escrita para mexicanos. No hay una carta que diga primera y segunda a los mexicanos, o primera y segunda a los estadounidenses, o primera y segunda a los peruanos, primera y segunda a los argentinos, no, o a los ecuatorianos, o a los colombianos, o a los venezolanos. No tenemos cartas específicamente para nosotros, por lo tanto, entonces no tenemos nada de Biblia. Tenemos que entender, al principio, la distinción no excluye que nosotros podamos tomar pasajes que dan para el pueblo de Israel y nos podamos apropiar de ellos, porque esos pasajes no dependen de Israel y las promesas hechas en la Biblia no dependen para el pueblo de Israel, dependen de la persona y naturaleza de Dios. Depende lo que Dios hace por nosotros, lo que Dios es y lo que Dios hace. En ese caso particular, si la promesa de un Mesías fue dada a Israel, pero nos beneficia a nosotros, porque en Israel y en Abraham seremos benditas todas las familias de la tierra. Entonces, no se equivoque tomando este principio, la distinción, para ir más allá de una simple, como dice el principio, una simple manera de identificar a quién se está refiriendo, si a inconversos, si a cristianos, si se está refiriendo a judíos, a gentiles o a la iglesia. Y con eso podemos entender y aprender muchas cosas. Ahora, tenemos que entender, hermanos, también. Pastor, Sí. una preguntita. Está bien que yo escuché en una oportunidad que dijeron que ya nosotros como somos hijos de Dios, ya no somos gentiles. Bueno, seguimos siendo gentiles porque el término gentil describe a alguien que no es judío. Y eso, hermanos, no. Bueno, es que esa teología hay que tener cuidado porque a veces los predicadores escuchan a alguien decir algo y copian el comentario, pero no se dan cuenta que están enseñando una teología peligrosa. Por ejemplo, hay una teología
que se llama a la teología del reemplazo, que habla que el pueblo de Israel ya no tiene nada que ver con Dios y que Dios ya desechó a su pueblo y que Dios ya no va a tratar nada más con su pueblo, que Dios ya se olvidó de Israel y que ahora la iglesia reemplaza a Israel. Y por eso dicen cosas como esa. Ahora nosotros somos los israelitas, somos judíos espiritualmente hablando, y aunque hay un cierto término que aplica en la Biblia a eso, pero no se debe considerar como tal, porque bajo este argumento, algunas personas, hermanos, empiezan a acatar las leyes, empiezan a acatar leyes ceremoniales, leyes civiles, empiezan a querer acatar también lo que son leyes dietéticas, y por lo tanto, hermanos, empiezan de alguna manera a enseñar cosas que no son bíblicas. Entonces hay que tener cuidado con esos comentarios porque engloban a veces, hermano, una teología que va diferente a lo que enseña la palabra de Dios. Y espero que lo entienda. Por ejemplo, hay frases que suenan muy bonito, pero que no son teológicamente correctas, y tenemos que tener cuidado con eso. El decir que ya no somos gentiles es como decir que ya no somos mexicanos. Claro que somos. Bueno, en mi caso, que yo no soy un mexicano, que usted no es colombiano, no es peruano, según sea su nacionalidad, pues no, o sea, no cambia eso. Adquirimos una doble nacionalidad porque tenemos una ciudadanía celestial, pero no podría ser bíblicamente correcto decir que ahora ya no somos gentiles porque entonces somos judíos. Y si soy judío me van a querer imponer obedecer las leyes dietéticas, leyes ceremoniales del pueblo de Israel. Entonces puede haber riesgo con esa teología, ¿me entiende, hermano? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, hermanos? Vamos bien. Está un poquito pesadito, yo sé, este principio de interpretación bíblica. Vamos a ir a otra lección, hermanos, y quiero avanzar porque quiero terminar el material que tengo, aunque es muchísimo, sé que no voy a terminar, pero vamos a hablar hoy y les voy a compartir aquí porque no lo tengo en la presentación, pero hoy vamos a hablar, hermanos, no, este es el principio de la armonía, el principio de la distinción, ya lo vimos, esto es lo que tengo en los apuntes de la clase que vimos. Ahora vamos a ver otra lección y es esta que vamos a hablar sobre las dispensaciones, hermanos, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver estas dispensaciones. El principio de las dispensaciones, hermanos, tenemos que tener también cuidado porque hay mucha discrepancia de opiniones en este tipo de, hermanos, permítame, es que me falta una lección aquí. No la tengo aquí. Ok, ok. Deme un segundito, la voy a buscar porque por alguna razón estoy brincándome una lección y voy a dejar de compartir porque hay una parte que no está aquí. Deme un segundito para encontrarla. Voy a poner pausa en la grabación. Dispensaciones. Ok, otra vez. Le voy a compartir pantalla, hermanos, de una clase escuela dominical que yo tengo. No es la clase como tal, pero vamos a ver algunos principios de esta clase. Los voy a ir subrayando lo que vamos a ver. Las dispensaciones no son consideradas en sí como doctrinas de la Biblia, o sea, no es un dogma bíblico, no es una convicción bíblica, es un principio de hermenéutica. Como todo lo que estamos viendo, hermanos, puede variar, puede discrepar en opiniones. Alguien puede creer, no, pues yo no creo en las dispensaciones. Es muy difícil sostener una teología correcta sin tener dispensaciones bien definidas, porque no podemos negar eso, que Dios trató de manera diferente con el ser humano en épocas o en periodos de tiempo específicos. Ahora, lo único que funciona este principio de las dispensaciones es ayudarnos a encajonar esas etapas o esos lapsos históricos en los que Dios trató de una manera específica con el ser humano. Y algunos creen que hay 5 dispensaciones, otros creen que hay 6. Yo personalmente pienso que son 7,
y es lo que les voy a enseñar, porque la mayoría de los comentaristas y estudiosos de la Biblia coinciden que son 7, particularmente 7 etapas históricas en que Dios trata con el ser humano de maneras específicas, pero siempre bajo un mismo esquema. Ahora, es incorrecto decir que hay una dispensación de la ley y una de la gracia, porque la gracia siempre ha estado presente en todas las dispensaciones. Eh, Dispensaciones, vamos a ver aquí si hay una definición. Básicamente podemos decir que la dispensación habla de un periodo de tiempo específico en el que Dios trata con el ser humano. Vamos a ver. De la hermenéutica declara que la Biblia revela periodos definidos de tiempo durante los cuales Dios trata con el hombre de manera particular o especial tocante a su responsabilidad con el pecado. Estos periodos de tiempo se llaman dispensaciones. Esta es una clase de escuela dominical que yo hice. Entonces, así yo escribo, perdóneme ahí por la manera y todo, pero creo que lo vamos a entender. Desde el diluvio, por ejemplo, hasta la Torre de Babel, Dios trató con Noé y sus descendientes de una manera particular en cuanto a la responsabilidad que tenían delante de Dios y el pecado que ellos tenían. Este tiempo, desde el diluvio hasta la Torre de Babel, se conoce como una dispensación y vamos a ver cuál era. Durante el periodo que se llama una dispensación, Dios trata con el hombre de manera particular. Si estudiamos la Biblia cuidadosamente, podremos encontrar al menos, bueno, no al menos, pero podemos encontrar claramente 7 dispensaciones bien definidas. Como les digo, tal vez su pastor dice que son 5, que son 6. Usted hágale caso a su pastor y crea lo que él le diga. Bueno, en realidad no creo que sea un buen consejo. No le voy a decir crea lo que diga su pastor, ni tampoco crea lo que digo yo. Yo mejor le diría estudie, documéntese y usted saque su propia convicción con relación a este asunto. Pero esto no es algo que deba hacernos pelear o que deba hacernos discutir o entrar en cuestiones ahí de opiniones, ¿verdad? Yo les voy a enseñar las 7 dispensaciones que yo he encontrado que en la Biblia hay y que he estudiado y que la mayoría coinciden en que son 7 periodos de tiempo en que vemos ahí. Entonces, hay básicamente algunas cosas que tiene cada dispensación. Una cita, es decir, los versículos en la Biblia que sirven como base para el estudio de esa dispensación. Vamos a ver también, perdónenme aquí, voy a ver si puedo cambiar la vista para quitar modo lectura. Vamos a ver cómo se ve. No, vamos a cambiarle a vista y que nos deje ver permítame, vamos a quitar esto. Vamos a ver y déjeme ver si nos deja mirarlo como diseño web. No. Diseño de impresión. Bueno, así lo vamos a dejar, ¿ok? Nomás vamos a quitar, si acaso, vamos a quitar aquí. Así vamos a dejarlo, ok. Entonces, vamos a quitar ok, así. Muy bien. Entonces, tenemos la cita donde aparece la dispensación. Tenemos también, ocultar aquí, ya sé, eso es lo que quería hacer. Tenemos la cita, tenemos la duración, que es el periodo de tiempo que abarca la dispensación, a veces bien definido, a veces no tanto. Tenemos una responsabilidad humana, que es el requisito que Dios le pide al hombre para cumplir delante de él. Tenemos la gracia de Dios manifestada. Siempre hay un fracaso humano para cumplir los requisitos de Dios, pero siempre Dios revela y ofrece un medio de salvación por gracia que siempre tiene que ver con Jesucristo. Y hay un castigo. Eso es la consecuencia del fallo del ser humano para su responsabilidad delante de Dios. ¿Ok? Entonces ponga atención, pare las antenitas y concéntrese en esto. La primera dispensación que encontramos en la Biblia es la dispensación de la inocencia, hermanos. Se llama así al periodo en el que el hombre se encontraba en un estado de inocencia porque aún no había sido tentado por el mal o hacia el mal por Satanás. Es el periodo desde la creación, y lo encontramos en Génesis 1:1 hasta Génesis capítulo 3.
donde empieza el proceso de la tentación. Al principio del capítulo se revela la caída del hombre. Ahí está claramente definido el periodo de tiempo. No sabemos cuántos años fueron, cuántos siglos fueron, no sabemos el periodo de tiempo, pero hubo un periodo de tiempo en que el hombre vivió en inocencia. La duración empieza con la creación del hombre y termina con su expulsión del huerto del Edén. Ok, denme un segundito, hermanos. Voy a tener que tomar una llamadita muy urgente. Sí, espero que me voy a poner. Muy bien, continuamos con la clase de las dispensaciones. Ok, tenemos la dispensación de la inocencia, hermanos. Y aquí comienza con la creación del hombre, con la creación de Adán, y termina cuando son expulsados del huerto del Edén. El número de años se desconoce. Pero la creación de Adán marca el principio de esta dispensación de la inocencia y la expulsión del huerto del Edén concluye con esta dispensación. La responsabilidad humana, claramente Dios le dio varias responsabilidades a Adán, pero vamos a ver una en particular. Dios le mandó obedecer simplemente. Le dio un mandamiento, básicamente le dio una instrucción importante. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal, dijo Dios, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ellos aprendieron este mandamiento, lo entendieron y lo obedecieron hasta cierto punto. Dios prohibió a Adán y a Eva comer el árbol del fruto del bien y el mal. Simplemente Adán debería dejar a Dios lo que le pertenecía. Era una cuestión de respeto. Muchos preguntan, pero pastor, si Dios ya sabía que ellos iban a desobedecer, ¿por qué puso el árbol de la ciencia del bien y el mal en medio del huerto? Bueno, es una pregunta muy interesante y muy importante que aclarar. Si no hubiera posibilidad para el hombre de desobedecer, entonces su obediencia sería forzada y obligada. Adán sería más bien un robot preprogramado que un ser de libre voluntad que se somete voluntariamente a Dios. Dios ya sabía, sí, Dios ya sabía. Por eso Dios tenía un plan eterno para que el hombre pudiera ser convencido de que voluntariamente se sometiera a Dios. Pero ¿cuál fue el fracaso humano? El fracaso humano es que dice Génesis 3:6 que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Ellos fracasaron porque desobedecieron a Dios. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios? Donde dice Génesis 3:21 que Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para que Dios vistiera a Adán y a Eva con túnicas de pieles, primero el animal de cuya piel era esa vestimenta tuvo que ser muerto o sacrificado en expiación por los pecados de Adán y Eva. La sangre de un animal inocente fue derramada para que los culpables, Adán y Eva, fueran vestidos. Eso representa obviamente el sacrificio de Cristo en nuestro lugar por nuestros pecados. Y Dios promete desde ahí la venida de un Mesías. Génesis 3:15 dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es una promesa de la venida, que de la simiente de la mujer vendría alguien que heriría a la serpiente en la cabeza, y una serpiente con un golpe en la cabeza muere y queda totalmente aniquilada. La serpiente puede morder en el calcañar, que es el talón, pero por el bajo flujo sanguíneo que hay en esa parte del cuerpo, a propósito, el talón es la parte del cuerpo humano donde hay menos flujo sanguíneo. Cuando una serpiente muerde en el calcañar, normalmente el daño es mínimo. Una herida, por más venenosa, no es mortal porque no entra al torrente sanguíneo. Y eso es lo que estaba diciendo Dios. ¿Cuál era el castigo? Pues encontramos que por causa del fracaso de Adán, al no obedecer a Dios, Dios los expulsa del huerto del Edén, les obliga a ganarse la vida con el sudor de su frente, y la mujer tendría gran dolor y someterse a la voluntad del varón, y eran las consecuencias del pecado de Adán y Eva. La gracia de Dios es que prometió un Mesías, que ellos creyeron, aceptaron el sacrificio y fueron salvos. No así Caín, pero sí Abel.
Abel ofreció una ofrenda a Dios, un sacrificio de animales como expiación por sus pecados, mientras que Caín quería presentar del fruto de la tierra, representando las obras, y Caín, Dios no miró con agrado a Caín y su ofrenda, pero sí miró con agrado a Abel y su ofrenda, y Caín, frustrado, va y mata a su hermano Abel, ¿ok? Esa es la primera dispensación que encontramos en la Biblia. La segunda es la dispensación de la conciencia, y va de Génesis 3 al capítulo 3 al capítulo 7. Comienza con la expulsión del hombre del Edén y termina con el diluvio. Aproximadamente 1650 años dura esta dispensación. La responsabilidad humana, el hombre debía escoger hacer el bien en vez de hacer el mal. Ahora, sabiendo el bien y sabiendo el mal, ahora el hombre tenía una libertad de conciencia y de opinión para tomar decisión y elegir lo bueno por entre lo malo. Ahora que ellos conocían el bien y el mal, Dios les dio una conciencia que les guiara a hacer lo correcto. Si el hombre hubiera escogido hacer el bien, habría cumplido su responsabilidad delante de Dios. Lo único que tenía que hacer el hombre era seguir su conciencia y hacer lo correcto. Pero ¿cuál fue el fracaso humano? En Génesis 6:5 dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Los hombres evidentemente escogieron hacer lo malo en vez de hacer el bien y así desobedecieron a Dios. La desobediencia del hombre de escoger hacer el mal en vez de hacer el bien, ese fue el fracaso humano básicamente. Entonces, ahí tenemos el fracaso humano, ¿ok? Pero tenemos la gracia de Dios manifestada. ¿Cómo se manifestó, hermanos, la gracia de Dios? ¿Cómo se manifestó la gracia de Dios? Bueno, Dios provee un medio de salvación que tipifica o que simboliza claramente al Señor Jesucristo, y en esta ocasión eh, lo es el arca de Noé. Permítame, estoy aquí, nomás, aquí, ya. Lo es el arca de Noé. El arca de Noé es un tipo que representa al Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, de esa manera, Dios provee un medio de salvación en que Noé y su familia pudieran, hermanos, ser salvos. Entonces dice ahí Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios proveyó gracia en medio de esta dispensación de la conciencia y lo hizo a través de Noé construyendo el arca. Ahora, siendo que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, Dios proveyó una manera que podrían salvarse él y su familia y todo el que quisiera del diluvio. La salvación de Noé del diluvio por medio del arca es una figura de la salvación de un pecador por medio de Jesucristo, que Cristo es nuestra arca. Entonces, hermanos, ahora Noé no predicó 120 años, nada más para que sepa, no está en la Biblia eso, no existe, no hay información que respalde eso. Es una confusión. Una de esas cosas que la gente dice, pero la Biblia no lo dice, ¿ok? El castigo, ¿cuál fue el castigo? Pues fue el diluvio. Génesis 6:17, he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá, y así sucedió. La dispensación de la conciencia termina con el diluvio y se muestra la gracia de Dios salvando en la inocencia a Adán y a Eva y particularmente a Abel, que murió pero fue al cielo. Y cuando nace Sem, dice la Biblia que entonces los hijos de los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Desde ahí era la salvación igual como lo es hoy en día. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En la conciencia, el hombre era salvo de la misma manera, poniendo su fe en la palabra de Dios, en un medio de salvación que representaba a Cristo. En tercer lugar, tenemos la dispensación del gobierno humano. Esta la encontramos desde Génesis 8:1 hasta el 11 y versículo 9. Se extiende desde el diluvio hasta la confusión de las lenguas en la Torre de Babel, un periodo de tiempo de aproximadamente 430 años o más. La responsabilidad humana. En Génesis 9:1, cuando salen del arca, Dios bendice a Noé y a sus hijos y les dice, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. La responsabilidad de Noé y sus hijos era multiplicarse y llenar la tierra. Al esparcirse y poblar la tierra, Noé y su generación cumplirían la responsabilidad humana
delante de Dios. Ellos debían gobernar la tierra, como dice ahí Génesis 9:6, donde les da esa instrucción. ¿Cuál es el fracaso humano? El hombre se multiplicó, pero fracasó en eso de llenar la tierra y gobernarla como Dios lo había ordenado. En Génesis 11:4 ellos se rebelan y se dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dios les había dicho, espárzanse por toda la tierra. Ellos dijeron, no, nos quedamos juntos. ¿Saben qué? Dijeron unos a otros, no necesitamos a Dios. Para ir al cielo nosotros podemos llegar. Vamos a construir una ciudad y vamos a construir una torre cuya cúspide llegue al cielo. Vamos a llegar al cielo por nuestros propios medios. No necesitamos los medios de Dios. Y si Dios se insiste en esparcirnos, vamos a nosotros hacernos un nombre y se hacen un nombre desde el cual ellos se identifican y fundan la primera religión falsa, que era un culto hacia sí mismo, hacia el humanismo. Y en lugar de obedecer a Dios, decidieron construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegara al cielo. Ellos, hermanos, lo que hicieron fue crear una torre que los salvara en caso que Dios mandara otro diluvio. Ellos dijeron, pues por más que llueva, el agua no puede llegar a cierto nivel. Vamos a hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo y si Dios manda lluvia, nosotros vamos a sobrevivir porque vamos a estar confiando en esta torre. Quisieron llegar al cielo por sus propios medios, entonces ellos fracasaron desobedeciendo a Dios. La gracia de Dios se manifiesta en que vemos ahí que Dios había prometido una bendición a Noé. Fíjese ahí, despertó Noé de su embriaguez, supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. El hijo de Noé era Set y este era Sem, ¿verdad? Y engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Dios da una promesa para Sem, el hijo de Noé. Los descendientes de Sem, los semitas, es el pueblo de Israel. Por eso se les llama semitas y el odio a Israel se llama antisemitismo. Tiene origen en el nombre de Sem. Dios dice, hermanos, que en este caso Sem sería bendito y note aquí que dice Cam sería maldito, donde vienen las naciones árabes, donde provienen los cananeos, pero los descendientes de Jafet somos nosotros. Todas las demás naciones somos los jafetitas. Y de Jeb le dice Dios que a través de Sem vendría bendición y que Jefté habitaría en las tiendas de Sem. Ahora, nosotros tenemos la bendición a través de Jesucristo que podemos habitar en las tiendas de Sem. ¿Sí me entiende? A través de Cristo tenemos privilegios, promesas y maravillosas recompensas que Dios nos ofrece, empezando por la salvación del alma, que era para los judíos, de ahí viene, pero Dios la extiende a todas las naciones y por eso nosotros habitamos en las tiendas de Sem. Es algo precioso, la gracia de Dios manifestada ahí. El castigo, pues que Dios confundió las lenguas y los esparció por toda la tierra. Ahí vemos manifestada la justicia y el castigo de Dios para la tierra en esta dispensación, que hubo un fracaso humano como en todos los demás. Número 4, la dispensación, y perdónenme que vaya bien rápido, pero quiero alcanzar las 7 dispensaciones antes que se nos termine el tiempo y vamos a quedar pendientes con un último principio de interpretación bíblica, pero la dispensación de la promesa es la 4ª dispensación y comienza desde Génesis 11:10 hasta Éxodo capítulo 15. Esta comienza desde el llamamiento de Abraham hasta el éxodo de Israel de Egipto, un periodo de más de 500 años, ¿sí? Israel estuvo 430 años. Recuerde usted, 430 años en Egipto como esclavo, pero Abraham, hermanos, desde el llamamiento de Abraham, que fueron años en que fue llamado a los 75 años de edad y salió de su tierra y su parentela. Desde ahí comienza hasta el periodo del Éxodo. La palabra Éxodo se refiere a la salida del pueblo de Israel de Egipto.
La responsabilidad humana. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham debía dejar su pariente, su idolatría y la casa de su padre para ir a Canaán y quedarse ahí. Era una cosa natural que Abraham deseara llevarse parientes con él a la tierra de que Dios le mostraría. Y esta responsabilidad no fue dada solamente a Abraham, sino a sus descendientes también. El fracaso humano, vemos en Génesis 47:1, que vino José, lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas, sus vacas y todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y aquí que están en tierra de Gosén. Jacob, sin instrucciones de Dios, ya había emprendido un viaje para irse a Egipto. Dios desde el principio había hablado a Jacob sobre no ir a Egipto, pero él se fue a vivir allá con su descendencia. Esto sucede. La gracia de Dios es en Génesis 12:3, donde Dios le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldicieren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo que Dios le había dicho a los descendientes de Sem que iban a habitar, los jafetitas, habitaríamos en las tiendas de Sem, se cumple en la promesa del Mesías. En Éxodo 1, capítulo 1, de versículo 7 al 14, vemos el periodo de esclavitud que ellos tuvieron que enfrentar en esta dispensación como castigo por desobediencia a Dios. Número 5, tenemos la dispensación de la ley. ¿Sí? Y aquí, hermanos, es una de las más largas que hay, 1500 años. Da desde Éxodo 19, versículos 1 al 8, cuando llegan al monte Sinaí, hasta el final de los 4 evangelios, digamos hasta el libro del Evangelio según San Juan. Eso se empieza en el monte Sinaí, termina en el monte Calvario, cerca de 1500 años. La responsabilidad humana, en Éxodo 19:5, Dios promulga leyes, y hasta Juan 1:11 y 12 dice la Biblia, ahí la responsabilidad de Israel era guardar los mandamientos de Dios y recibir al Mesías cuando viniera. La obediencia perfecta a 613 mandamientos, aparte de estatutos, ordenanzas y decretos, era uno de los requisitos de Dios para Israel. El hombre era responsable de obedecer completamente cada mandamiento. Ahora, Dios no dio la ley como un medio de salvación, perdóneme, aquí se movió. Dios no dio la ley para que Israel fuera salvo, jamás esa fue la intención, pero para que los hijos de Israel tuvieran un compañerismo correcto con Dios y que gozaran de sus bendiciones en sus vidas, se les requería guardar la ley. Otra responsabilidad era recibir al Mesías cuando viniera. El fracaso humano está en 2 de Reyes 17:7. Israel no guardó las leyes de Dios y fracasó. Y en Juan 19:14 ellos rechazaron y crucificaron al Mesías. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. La gracia de Dios se manifiesta en Romanos 3:19 y 20, donde dice que la ley es como un espejo, es decir, nos muestra el pecado, pero nos lleva hacia Cristo. Uno de los propósitos de la ley es enseñarnos el pecado. Gálatas 3:24 dice que es un ayo, una esclava, un sirviente, una niñera que nos guiaba hacia Cristo y nos llevó a Cristo. Y en Romanos 10:4 dice que Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces, a través de los sacrificios que los judíos presentaban para expiación de los pecados, ellos representaban el sacrificio que un día Cristo haría de manera definitiva por sus pecados y los nuestros. Los animales que tenían que derramar sangre por los pecados del hombre eran una representación del sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Simbolizaron eso, pero no creyeron cuando sucedió. Israel fue llevado cautivo por 70 años, Jerusalén fue destruida y los judíos fueron esparcidos por todo el mundo como consecuencia de la desobediencia y del fracaso humano en esta dispensación. La sexta dispensación en la que estamos ahorita no es la de la gracia, todas las dispensaciones son de la gracia, estamos en la dispensación de la iglesia, es la manera correcta de decirlo. Esta comienza desde Hechos, las epístolas, y termina hasta el arrebatamiento de la iglesia, que sería equivalente a Apocalipsis capítulo 4. La iglesia comienza cuando Cristo llama a los 12 discípulos por primera vez. Hay polémica sobre esto, pero podemos decir como un orden estricto que la iglesia comienza con un grupo de personas llamados fuera de,
para buscar la enseñanza de Dios, y eso comienza cuando Jesús llama a los discípulos. Oficialmente ahí comienza la iglesia. Ya existía la iglesia antes del libro de Hechos. La duración se desconoce porque nadie sabe cuándo vendrá Cristo por su iglesia. Ya han pasado más de pues casi 2000 años, hermanos, de esta dispensación, y casi 2000 años, y puede ser que esta dispensación terminará hoy mismo o en unos días o semanas, no sabemos, pero termina con el rapto de la iglesia mencionado en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. El siguiente evento que esperamos en esta dispensación es el arrebatamiento. La responsabilidad humana individualmente es recibir a Cristo, el Evangelio, y creer en él. Como iglesia, nuestra responsabilidad es cumplir la gran comisión, llevar el Evangelio al perdido. El fracaso humano, bueno, es que muchas personas rechazan a Cristo como su Salvador. En Juan 3:36 dice que el que tiene al Hijo no tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios que está sobre él. Una persona que rechaza a Cristo pasará la eternidad en el infierno, y como iglesia nuestra responsabilidad es ir por todo el mundo, hacer discípulos, bautizándoles y enseñándoles. Esa es nuestra responsabilidad humana. La gracia de Dios se muestra en Jesucristo como nuestro Salvador. En Hebreos 2:9 dice que Jesús mostró su gracia cuando murió por todos en la cruz. En Tito 2:11 dice que se muestra esa gracia para salvación a todos los hombres. El castigo, hermanos, de esta dispensación viene durante el periodo de la gran tribulación, un periodo de 7 años en los cuales habrá juicios de Dios sobre esta tierra. Los 7 sellos, les recomiendo que escuchen y sigan las transmisiones los miércoles que estamos estudiando en la Iglesia Bautista Las Torres, la enseñanza del libro de Apocalipsis. Todo eso va a venir, hermanos, y concluye ahí con la venida del anticristo. Y bueno, pues vemos ahí, hermanos, que eso va a suceder en la gran tribulación. Y la última dispensación es la dispensación del reino. En futuro habrá otra dispensación, otro periodo de tiempo que Dios trate con el hombre. Durante ese periodo, Jesucristo va a establecer su reino en la tierra, va a reinar sobre su trono en Jerusalén. Ahí tenemos referencias. Desde que termina la gran tribulación hasta la batalla de Gog y Magog, habrá un periodo de 1000 años. Y en Apocalipsis 27 al 10, esa batalla será la última batalla entre el ser humano contra Dios, y Dios va a vencer a Satanás, sus seguidores, y con esta batalla la dispensación del reino terminará. La responsabilidad humana es: el hombre debe obedecer y adorar a Cristo su Rey, someterse al Rey, y cuando el hombre obedezca y adore al Señor Jesucristo, cuál va a ser el Rey por 1000 años, será cumplida la responsabilidad humana. La ventaja que tendremos en esta dispensación, que ahí estaremos reinando juntamente con Él, y tendremos un cuerpo glorificado, por lo cual será casi imposible que nosotros no cumplamos con esta responsabilidad. Pero el fracaso sí vendrá, porque Satanás va a ser suelto después de 1000 años y va a engañar a mucha gente, hermanos, que nacieron durante esos 1000 años, probablemente de mucha gente que sobrevivió en la gran tribulación, que van a resucitar, pero no van a ser glorificados, y van a poder seguir teniendo hijos, y van a engañarse muchos de esos descendientes por 1000 años, y van a pelear contra Dios. La gracia de Dios, que aunque no todos van a ser engañados, muchos sí, pero no todos, pero el que cree en Cristo durante esa tribulación, esa dispensación, va a ser salvo, ¿ok? Entonces vemos ahí, hermanos, las 7 dispensaciones que existen en la Biblia. Como les digo, no es una doctrina que nosotros tengamos que manejar o ver como algo dogmático, como que si no crees lo mismo que yo estás mal. No, hay muchas diferentes opiniones. Hay gente que cree que no va a haber un milenio. Hay gente que, y se llaman cristianos, que cree que no va a haber un arrebatamiento. Algunos de los que cambiaron su doctrina por doctrina más hebrea, niegan las dispensaciones, niegan una distinción entre Israel y la iglesia, entre judíos y gentiles, y niegan también que va a haber un milenio o que va a haber un arrebatamiento, cuando lo enseñaron por muchos años. Pero son diferentes opiniones, hermanos. Si mantenemos una hermenéutica sana y una hermenéutica correcta, vamos a poder interpretar de mejor manera
los escritos de la palabra de Dios. Ok, voy a terminar aquí, hermanos. Estas son las dispensaciones que teníamos. Y al final vamos a ver un principio que se llama de tipos. Les voy a mandar estos hermanos apuntes para que lo lean. El principio de tipos declara que es necesario reconocer y entender tipos o símbolos en las escrituras para entender el significado completo de pasajes que se encuentran en esos tipos. Lamentablemente el tiempo ya se nos terminó, hermanos, pero bueno, nos va a quedar pendiente esta clase. En algún momento podremos darla. Primeramente Dios, pero nada más para que sepa que los tipos son ilustraciones divinamente preparadas por Dios de verdades bíblicas. Los tipos no son coincidencias. Eso quiere decir que no son casualidades o accidentes, que ellos ilustren verdades bíblicas. Dios nos da tipos o símbolos para ilustrar verdades espirituales. Por ejemplo, hay tipos de personas, de cosas o eventos. Jonás es un tipo de Cristo, porque en Mateo 12:40 Jesús mismo dice que como estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, de la misma manera, coincidentemente, aunque no es coincidencia, Cristo estaría en el centro de la tierra o en el corazón de la tierra por 3 días y por 3 noches, hablando del sepulcro, ¿sí? Otras personas que son tipos de Jesucristo por similitudes que hay entre Cristo y estos personajes, por ejemplo Isaac, porque era el hijo de la promesa, y Cristo también fue un hijo prometido, porque hijo nos es dado, dice la Biblia, porque un niño nos es dado, ahí se me fue el pasaje de Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De la misma manera que Isaac fue prometido, también fue prometido Cristo. José, en muchas maneras, él fue vendido por sus hermanos, Cristo fue entregado por 30 piezas de plata. José salvó a un pueblo, a una nación y al mundo de hambre. Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido y otras muchas cosas que Jesús y José se parecen. Moisés es un tipo de Cristo porque Moisés rescató al pueblo de Israel de Egipto y Cristo nos rescata a nosotros del mundo. Adán es un tipo de Cristo porque vino el pecado por medio de él, pero Cristo es un antitipo. ¿Por qué? Porque por Cristo vino la salvación a todos los hombres. Hay objetos que también son tipos. En Hebreos 19:20 nos habla del velo del templo que ilustra una verdad bíblica acerca de Jesucristo. Cuando el velo del templo se rasga de arriba abajo es un símbolo, un tipo del acceso que Dios nos da a la presencia de Dios, como el cuerpo de Cristo fue sacrificado, rasgado en la cruz para abrir camino directo del hombre hacia Dios. La serpiente de bronce es un tipo de Cristo porque fue levantada en un asta y el que se enfermaba o era mordido por serpientes solamente tenía que voltear y mirar en la serpiente de bronce para ser salvo o sanado. Y así la Biblia dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, que así como la serpiente fue levantada, Jesús también sería levantado para que todo el que mire a él y crea en él sea salvo. Era un tipo que luego fue destruida por Ezequías y la llamó Neustán, no es más que bronce porque el pueblo la estaba adorando, pero no era el propósito. El tabernáculo de reunión es un tipo de Cristo porque representa la presencia de Dios entre el pueblo y Cristo es llamado Dios con nosotros. Cada mueble del tabernáculo de reunión, les recomiendo los programas que estamos viendo, leyendo la Biblia juntos todos los días. Ahí les estoy poniendo los enlaces en el grupo. No sé si lo estén viendo o no, pero ahí aprendemos cómo cada cosa del tabernáculo de reunión corresponde a Cristo, cómo el candelero de oro alumbraba dentro del tabernáculo en oscuridad y Cristo es la luz de este mundo, cómo la mesa de los panes de la proposición estaba ahí para provisión de un alimento que simbolizaba la comunión con Dios y Jesús dice, yo soy el pan de vida, cómo el altar del incienso representa nuestras oraciones y Cristo es el intercesor de nuestras oraciones. El arca del testimonio representa la presencia de Dios. Todo tiene que ver con Cristo. El maná representa a Cristo, es un tipo de Cristo porque es el pan que descendió del cielo y Jesús mismo lo usa como ilustración para identificarse a sí mismo. El cordero de la Pascua representa a Cristo porque de la misma manera que se ofreció un corderito en expiación, también Cristo fue sacrificado por nosotros. Hay eventos que son tipos en la Biblia. En 1 Corintios 10 menciona eventos que sucedieron como ejemplo para nosotros. Por ejemplo, cruzar el Mar Rojo representa salvación.
El pueblo de Israel representa al cristiano, la nación de Egipto representa al mundo, el cruce del río Jordán representa vida victoriosa, la entrada a la tierra prometida representa vida victoriosa, ¿verdad? El cruce del Mar Rojo representa, la salida del pueblo de Israel representa, perdóneme, salvación, y el cruce del Mar Rojo representa el bautismo. Así lo dice 1 Corintios 10. No todas las ilustraciones o símbolos en la Biblia son tipos. Hay tres cosas esenciales para que una ilustración sea un tipo bíblico. Debe ser un cuadro verdadero de la persona, la cosa o el evento que ilustra. Un verdadero cuadro es uno que es obvio, o sea, que no se tiene que forzar mucho para que suceda. Número dos, tiene que tener una o más semejanzas que son divinamente preparadas y es fácil identificarlo. Y número tres, deben ilustrar algo que viene en el futuro, principalmente Cristo o una verdad en particular o en concreto. Hermanos, fui bien rápido porque ya son las 10 y estoy terminando puntualito. Les voy a mandar estos apuntes en el grupo para que los lean, los repasen. Les voy a mandar todos los apuntes, creo yo, para que los vean, los repasen. Y hermanos, están las grabaciones de cada una de las clases que dimos, o al menos las últimas, para que repasen y estudien porque va a haber un examen la próxima semana. ¿Ok? Bueno, hermanos, hasta aquí la clase. Si alguien tiene una pregunta, puedo tomar tiempo para contestarla. Sé que hablamos muy rápido y cubrí mucho en poco tiempo. Pero si alguien tiene una pregunta, podemos contestar bien rápido. O todos se me durmieron ya. ¿Alguien está ahí todavía? Oh, perdónenme, no los oigo yo. No sé por Pastor, qué. Ya los oigo. Diga. pastor, hay un pasaje en donde está a lo mejor igual ahí algo con la interpretación, no lo sé, pero hay muchas personas que lo usan de aquellos que según tienen poderes de sanidad y todo eso, y usan un pasaje, creo que fuera mal, no lo sé, pero a lo mejor si nos pudiera explicar qué es en Juan, capítulo 14, versículo 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. O sea, se refieren a estas personas que porque hacen sanidades, pastor. Sí. En realidad, hermano, todas las obras que hizo Jesús, Él no las hizo como Dios. Las obras que hizo Jesús mientras estaba en la tierra, Él no las hizo como Dios. Recuérdese que dice Filipenses 2:5 que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Las obras, milagros, señales que hizo Cristo, los hizo como un hombre, igualito que usted y que yo. La diferencia entre Cristo y nosotros, que Él era sin pecado y nosotros somos pecadores, ¿ok? Jesús muchas veces mencionó esto y le dijo a los discípulos, y no estaba exagerando ni mintiendo, y les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro que se desarraigue y se plante en el mar y se obedecería. Inclusive podía mover montañas. Si Jesús hubiera querido, hubiera movido una montaña y hubiera sanado enfermedades y hubiera hecho muchas otras cosas, no por sí mismo, aunque Él era Dios, sino por el poder de Dios obrando a través de su fe. Esto era algo real, algo genuino. Pero hasta hoy en día, hermanos, eso no ha acontecido. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenemos esa fe suficiente. Pablo mismo dijo, si yo tuviese toda la fe, de manera que trasladase montañas y no tengo amor, nada me sirve. O sea, Pablo está hablando hipotéticamente, si yo tuviera, pero no la tengo. Pablo no tenía fe ni para abrir la puerta de una cárcel, ni para absolutamente nada. Lo que estamos presenciando en la vida de Jesús eran, hermanos, dones de señales que le fueron otorgados a los primeros discípulos para confirmar el mensaje que ellos estaban predicando. No había una Biblia, hermano, que confirmara el mensaje que ellos, no había había un Antiguo Testamento que hablaba de Jesús, muchas profecías que se habían cumplido, pero no había un Nuevo Testamento que dijera Jesús, hijo de Nazaret, o Jesús, hijo de María y José, era el Mesías. No había manera de confirmarlo. La única manera que el pueblo de Israel podía creerle a Jesús
era a través de las señales que él hacía. Pero una de las cosas que causaron que Jesús sanara enfermedades no era que él venía a hacer eso, él no venía a sanar enfermedades, él venía a predicar el evangelio, era lo que hizo primordialmente. Pero él lo hacía porque era y es alguien compasivo. Nuestro Dios es misericordioso. Jesús nunca pudo ver a alguien en necesidad o problemas sin hacer algo al respecto. Y él usó todo el poder del Espíritu Santo que estaba en él para provocar sanidades, milagros, resucitar muertos. Solamente hay una cosa que Jesús hizo como Dios y fue transfigurarse delante de sus discípulos, porque Juan dijo, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dijo, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la otra cosa que Jesús hizo como Dios fue resucitar, vencer a la muerte. Fuera de eso, todo lo que él hizo fue con el poder de Dios que estaba completamente en él, y por eso lo hizo. Jesús dijo, en teoría, las cosas, las obras que yo hago, ustedes también las pueden hacer. El problema es que no tenemos esa fe que Jesús tenía, y una evidencia es que los discípulos trataron de echar fuera un demonio que era mudo y que era ciego, ¿se acuerda? No pudieron, y le dijeron, ¿por qué no pudimos? Jesús dijo, es que este género, ¿verdad? Dijo, por vuestra poca fe, porque si tuvieras fe, le dirías o sea, y dijo, podría hacer lo que sea, pero este género, hablando de este tipo de fe, con nada sale, sino con oración y ayuno. Entonces, hasta hoy en día, ningún ser humano ha podido llegar a tener la misma fe que tenía Jesús, aunque Jesús dijo, sí pueden, deberían intentarlo, deberían tratar, pero nuestro enfoque no es sanar enfermedades, nuestro enfoque es predicar el evangelio. Y creo que las señales o las cosas que Jesús decía eran las obras que él hacía, predicar el evangelio, enseñar, ganar a las multitudes. Y no estaba pensando tanto Jesús en sanar enfermedades. Hubo dones apostólicos, parte de ello era sanar enfermedades, le fueron dados a los primeros discípulos, pero estos dones eran solamente para los discípulos, solamente ellos pudieron sanar enfermedades como una señal que Dios les dio, pero los dones apostólicos terminaron con ellos y ya identificamos cuáles eran: sanidad, era echar fuera demonios, era hablar nuevas lenguas y era también, hermanos, beber cosas mortíferas y que nada les haría daño. Esas señales eran de los apóstoles, pero murieron con ellos. Hoy en día Dios no le da ni le dio a la iglesia a alguien que pudiera sanar, ni nos da a nosotros esos dones para hacer señales, porque las señales ya no son necesarias, porque ya tenemos la palabra de Dios perfecta, que es la autoridad suficiente para predicar el evangelio y que la gente pueda creer. No sé si me explico, hermano, pero a lo que Jesús se refería era a predicar el evangelio, a enseñar a lo que él hacía espiritualmente hablando, no necesariamente a otro tipo de cosas, aunque en teoría podríamos hacerlo. Mire, yo ahorita terminando la clase voy a orar por un hermano que está enfermo, muy grave, muy enfermo de una fibrosis pulmonar. De eso murió mi papá. Hace 2 días fui a orar por él, estoy yendo todos los días en la noche, y oré y fui a orar por él y estaba en una crisis increíble, hermano. Su oxigenación estaba al 50%. Oré por él y ayer oré por él, y ayer que fui me dice, pastor, Dios ya me sanó. Él está convencido que ya está sanando. Él está convencido que esa enfermedad se está curando y yo creo que Dios puede sanarlo. Es imposible, humanamente hablando, que los pulmones se regeneren cuando ya están duros. La fibrosis pulmonar es terminal y es imposible que haya una mejoría. Pero el hermano estaba muy mejor ayer, hasta grabó un video para la iglesia y habló fuerte y muy claro. Hermano, Dios todavía hace milagros, pero no hay un don de hacer milagros, ¿me entiende? Es el poder de Dios a través de la oración, no a través de un hombre. Creo que lo debemos entender y lo debemos nosotros estudiar correctamente para no caer en esos engaños, ¿verdad, hermano? Bueno, lo siento, hermanos, no quiero prolongar más porque algunos hermanos ya son las 11, más de las 11 de la noche. Voy a terminar la grabación en este momento